Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en los especiales de History Channel por la televisión pública, hoy para hablar de la Revolución Mexicana. Quizá por nuestra formación eurocéntrica, esto que nos cuentan que todo lo importante pasó primero en Europa, pasamos por alto que la primera gran revolución del siglo XX se produjo en América, más exactamente en México. Estamos hablando de la Revolución Mexicana producida en 1910, un proceso notable, un proceso de cambio profundo que se va a dar en México, una guerra de 10 años, 1 millón de muertos, muchos intereses en juego, la intervención norteamericana. Todo esto implicó la Revolución Mexicana, que va a dar a luz con dos personajes mitológicos, fundadores probablemente de la revolución en América Latina del siglo XX, que son Emiliano Zapata y Pancho Villa. El líder de la guerrilla del sur, Emiliano Zapata, y el jefe de los ejércitos del norte, Pancho Villa, que se van a enfrentar al poder real, al poder fuerte de México que se resiste a estos cambios. Vamos a ver entonces esta primera parte de la historia de la Revolución Mexicana. Esta es la historia de una de las más largas y sangrientas revoluciones de América. La época armada de la Revolución Mexicana duró desde 1910 hasta 1920 y cobró cerca de 1 millón de muertos y exiliados al pueblo mexicano. Hombres, mujeres, niños, campesinos, obreros, militares, burgueses, hacendados, políticos, todos por igual lucharon en contra y a favor de un poder central para crear el país que hoy conocemos. La Revolución Mexicana es una revolución que empieza siendo una propuesta de cambio político, pero esta revolución política rápidamente involucra otras demandas sociales, y estas demandas sociales tienen que ver sobre todo con el principal problema del país, que es la cuestión agraria. La Revolución Mexicana es la primera revolución social que se da en el siglo XX, que no puede ser entendida si no es a través de la experiencia, por ejemplo, de la Revolución Rusa, y es una perspectiva general, global, de lo que se imaginaban como el despertar de una nueva era. Quizás algunas de las razones de la revolución haya que buscarlas en el gobierno de Porfirio Díaz. Este general del ejército mexicano fue candidato a la presidencia 2 veces, en 1867 y 1871. Derrotado en ambas ocasiones por Benito Juárez, tomó el camino de las armas, fracasando su primer intento en 1871. Finalmente, en 1876, logró hacerse con el poder. De esta forma, dio inicio a un nuevo periodo en la historia de México, que duraría más de 30 años y que se llamó el Porfiriato. La dictadura de Porfirio Díaz había sido un fenómeno degenerativo en el que cada vez más y más se consolidaba no solo un poder unipersonal, piramidal, sino además una serie de situaciones de superexplotación y abuso vinculadas a esta estructura del poder. Porfirio Díaz gobernó el país ayudado de un grupo de políticos a los cuales el pueblo denominó científicos, por apoyarse en métodos racionales para la administración del gobierno. Estos científicos poseían un espíritu opuesto al de los militares, que habían ayudado a Díaz a obtener su poder. Porfirio Díaz se da cuenta de que para modernizar al país, para insertarlo con éxito en la economía mundial, se necesitaba otro tipo de personas. Y estos son personas ilustradas. Fueron un grupo civil de políticos y de lo que ahora se llamaría tecnócratas, que lograron dar un paso hacia una modernización, si bien muy inequitativa e injusta socialmente, muy eficaz económica y políticamente. En 1884, Porfirio Díaz hizo modificar la Constitución para poder reelegirse y así perpetuarse en el poder. Desde ese momento, Porfirio Díaz fue reelecto 7 veces.
todas ellas con fraude electoral, un sistema que se volvió cotidiano para el pueblo mexicano. El porfiriato se impuso para eliminar y controlar cualquier tipo de disidencia política que pudiera surgir en el país. Porfirio Díaz había concentrado en muy pocas manos y en unos cuantos favoritos todo el poder económico y todo el poder político. Y él pudo sostenerse en el poder a través de las negociaciones con distintos grupos y todos ellos reconocían a Porfirio Díaz como su dirigente. Durante esos 30 años de gobierno, Porfirio Díaz logró posicionar a México entre uno de los países con mayor tasa de crecimiento con la ayuda de sus científicos. La población aumentó de 9 millones a más de 15 millones. Las exportaciones aumentaron 6 veces su valor y el gobierno porfirista logró cancelar la deuda que México mantenía con Estados Unidos. Porfirio Díaz, en sus 32 años de gobierno, promovió el desarrollo económico, creó un mercado interno, pero esto no se tradujo, no se desdobló en un bienestar para el resto de la población. Entonces, lo que tenías era un pequeño grupo de privilegiados muy rico y un gran país muy pobre. El país se dividía en regiones con una diferenciada calidad de crecimiento. En el norte, la minería, que se dedicaba a metales preciosos como el oro y la plata, creció sobre metales no preciosos como el cobre, el plomo y el zinc. En el centro-sur, las industrias agrícolas y textiles crecían en gran medida. Y en la región de Yucatán, el Enequén se volvía la fábrica principal de hilos y sal. Toda la economía crecía debido al aporte de empresas extranjeras. El ferrocarril, manejado por capitales extranjeros, extendió sus redes hacia todo el país, especialmente el norte, donde estaban los yacimientos mineros. Estas redes iban directo a los puertos y en algunos casos incluso cruzaban hacia los Estados Unidos, uno de los principales países con intereses en México. Se hicieron adelantos tecnológicos y la mecanización de las manufacturas sirvió a la industria agraria. De esa forma, las haciendas crecieron tanto en tamaño como en población. Debido a la ley de desamortización de tierras, las comunidades indígenas fueron perdiendo sus campos que fueron comprados a muy bajo costo por las haciendas. Así los campesinos tuvieron que emigrar hacia otras regiones para conseguir trabajo o mudarse dentro de las haciendas donde se colocaron como asalariados por casa y comida. Las haciendas construyeron una manera de relación con los campesinos en las que los tenían amarrados a la tierra. Las tiendas de las haciendas les vendían a precio fijo y a crédito, de tal manera que forzaban una estructura de autoconsumo. El derecho de huelga no existía, los trabajadores eran perseguidos, había censura, la libertad de prensa estaba coaccionada, no había ningún espacio de disidencia política, era una sociedad que no tenía oxígeno. Había mucho descontento y entonces se utilizó mucho a un cuerpo armado que eran los rurales. Era una policía específica para el campo. Y cada vez que un hacendado se quejaba de que había un campesino rebelde o algo, llegaban los rurales, lo levantaban y se lo llevaban como soldado. Pero había algo más. Mi padre vivía en lo que era propiedad de la hacienda. Y cuando en la hacienda había
alguna cosa que se perdió. El cura mandaba a traer a la gente, la convocaba por medio de la campana para que se confesaran. Pero si el robo era fuerte, el resultado era que a deshoras de la noche la policía se metía a la casa del supuesto delincuente, lo colgaban, lo dejaban muerto colgado en algún árbol a la orilla del camino. ¿Para qué? Para escarmiento, para que los demás no hicieran robos. Era la forma de dominio de la mente, para que el pueblo siempre estuviera temeroso. De esta forma, el país se fue polarizando en clase trabajadora dominada y clase pudiente poderosa. Fundamentalmente, las características de peonaje, esclavitud, condiciones asalariadas y de trabajo insufribles muestran el caldo de cultivo que era el porfiriato para una respuesta revolucionaria a una condición insostenible al interior del país. Empezaron a surgir hombres valientes. Fue el inicio del descontento generalizado, lo que dio motivo a que se empezara a pensar en un movimiento armado.